Pues vamos a dar inicio. Espero que eh, queridos panelistas, Morim, alumnos, bienvenidos a esta actividad, a la mesa redonda Gaza, ayer, hoy y mañana. En unos instantes comenzamos con el debate. El tema principal del debate es qué debe de hacer Israel en la franja de Gaza, ahora después de la guerra. Pero eh, antes de iniciar queremos recordar a todos aquellos que cayeron el 7 de octubre y durante los 2 últimos años de la guerra. Estoy seguro que los panelistas Mario y Natalio conocen gente cercanas a ellas que fueron afectadas, que cayeron. Yo y Rami conocemos seguro, y también ustedes, muy probable conozcan gente que cayeron. No olvidamos a los Hatufim que no regresaron con vida. No olvidamos a las 1.182 víctimas del masacre del 7 de octubre. No olvidamos a los 915 Hayalim que dieron su vida por la Medina y a los 17.000, más de 17.000 heridos de la guerra, ya sea que sus heridas se vean visibles y mucho menos a ellos que sus heridas no se ven y ellos las cargan en el corazón. Tampoco olvidamos a los reservistas que dejaron a sus familias, a los voluntarios de Israel y de todo el mundo que se levantaron en los momentos más difíciles. No olvidamos a todos aquellos que defendieron la Medina, ya sea con el uniforme de Tzal, ya sea en los estudios de televisión por todo el mundo, que estoy seguro que Natalio y que Mario tomaron parte en este defensa de Israel, y a todos que defendieron a Israel en las redes sociales, en las calles, que son ustedes, Talmidim, que ustedes lo vivieron más que nosotros. Quiero invitar a Ramia Víctor, director del Centro Keilah, a decir un score por las víctimas del 7 de octubre. יזכור אלוהים את הנשמות הטהורות של חללי טבח שמחת תורה תשפ"ד, את הנרצחים והנרצחות, אנשים, נשים, זקנים וטף, ובהם גם הזר והתושב, בקיבוצים, במושבים ובערים, בבתים, במסיבה ובדרכים. את אמיצי הלב, אזרחים וחיילים, שנחלצו להגנת היישובים, את לוחמי כוחות הכוננות ומוצבי הגדר, את לוחמי המשטרה וכוחות הביטחון, ואת אנשי כוחות החילוץ וההצלה. יזכור ישראל, ויאבל על חוכמת הזקנים, על אהבת ההורים, על זיו העלומים ועל תמימות הילדים. זכור לנו עקדתם, ותעמוד לנו לכל ישראל זכותם. ארץ אל תכסי דמם. ינוחו בשלום במשכבותם, ונאמר אמן. Amén. Gracias, Rami. Antes de que les presentemos a los panelistas, de empezar el debate, espero que hayan preparado preguntas. Les preparamos un video especial. eh, Les preparamos un video especial con un mensaje especial de Ariel Sharon. Espérenme, tengo que hacer share bien. Queridos Talmidim, es increíble pensar que ya pasaron 2 años desde aquel terrible día que cambió la historia de nuestro pueblo. Ese día aún no ha terminado, porque seguimos con la preocupación por nuestros secuestrados, por nuestros soldados y con el dolor de los heridos y de quienes cayeron. No obstante, nuestro pueblo se ha vuelto a levantar desde las cenizas, ha recuperado su orgullo y ha luchado por su supervivencia y continuidad. Todos han sido parte de esta lucha, incluso ustedes, desde la diáspora. Ustedes que cada día escuchan cómo acusan falsamente a Israel
en las noticias y en las redes sociales. Ustedes que ven cómo el antisemitismo crece y se vuelve más aceptado, y que, a pesar de eso, eligen seguir siendo judíos orgullosos de nuestra Medina. El tema de Gaza es uno de los más complejos del conflicto árabe-israelí. A lo largo de toda mi vida fue un asunto central para mí. Como general en Tzal, llevé a cabo operaciones en la Franja de Gaza para intentar restaurar la calma y la seguridad. Como político, apoyé los asentamientos de Gush Katif porque estaba convencido de que aportan a la seguridad de Israel. Y como primer ministro, tuve que tomar la difícil decisión de evacuar esos mismos asentamientos. Mi sueño era que ustedes no tuvieran que escuchar más sobre guerras y conflictos en Gaza. Pero aquí estamos, 20 años después, y la sangre sigue corriendo. El conflicto se ha intensificado. Sin embargo, la esperanza no se ha perdido. La paz y la calma llegarán a Israel y nunca debemos renunciar a esa esperanza. Por eso, hoy está en sus manos pensar qué debemos hacer con la Franja de Gaza, cuál debería ser su futuro. Escuchen con atención a los panelistas, hagan preguntas, discutan, formen sus propias ideas. El futuro depende también de ustedes. Ok. Enseguida presentamos a los panelistas. Nada más les cuento, cuando preparamos este video ya hace varias semanas, todavía no, obviamente los Hatufim no estaban en casa, los Hatufim que están vivos no estaban en casa. Es muy emotivo poder presentarles el video y saber que parte del video ya no es relevante, afortunadamente. Le voy a pedir a Ruth del Centro Quilá que nos haga favor de presentar a los panelistas. Como les dije, está un panelista, ¿verdad? Ruth Bebakashá. Y bienvenidos a esta mesa redonda. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a especialistas que desde distintas miradas nos van a compartir no solo datos y noticias, sino nos van a ayudar a comprender mediante a lo mejor alguna experiencia personal y sus investigaciones, a comprender qué significa este conflicto para nuestra generación, para el mundo y para entender o tratar de entender qué es lo que sigue. Tenemos con nosotros hoy a Mario Sinai, doctor en educación, especialista en la Shoah, ha llevado a miles de personas a conocer lugares relacionados con el Holocausto, pero uno de sus objetivos es transformar la memoria en aprendizaje y lo conecta con la importancia de luchar contra la intolerancia. Creo que hoy ese punto es algo básico en lo que continúa con el pueblo judío. También tenemos a Natalia Steiner, historiador y analista de Medio Oriente, que conecta los hechos del pasado con los desafíos actuales del pueblo judío y del mundo. Es director de medios digitales Comunidades Plus, quien nos ha mantenido informados durante estos 2 años, día a día, momento a momento, de todo lo que ha sucedido. Y como le dije anteriormente, orgullosamente, mi maestro, Sofín. Les damos la bienvenida a todos ustedes y sabemos que hoy tendremos un momento enriquecedor y de conciencia, de crear una conciencia. Desde 1948 han ocurrido enfrentamientos constantes con la población de Gaza. Durante décadas se han puesto distintas alternativas para intentar resolver esta parte del conflicto árabe-israelí. Después del terrible ataque del 7 de octubre y con el avance de la guerra, surge una gran pregunta. ¿Y después qué? ¿Qué debe suceder con Gaza? Entre las distintas opciones hay 3 opciones principales. El plan de Trump, que propone reconstruir Gaza y establecer ahí un gobierno externo que la administre, conquistar la Franja de Gaza, restablecer los asentamientos judíos y el control del Sahel, y otro, entregar el control a la OLP, que es mucho menos radical que Hamás y actúa de manera más pragmática. Ahora los invitamos a debatir qué debería suceder en Gaza y después de la guerra. ¿Qué debería de suceder? Esta es la pregunta. Dani, ¿quieres explicar la metodología? Sí, antes de explicar la metodología, lo que vamos a hacer es
Natalio Natalio y Mario, les vamos a pedir, si pueden, por favor, cada uno 3 minutos exponer cuál es su idea. eh, ¿Cuál es su idea? Después vamos a dar otros 3 minutos si alguno de ustedes quiere reaccionar a lo que dijo el otro. Y después vamos a dar tiempo para los alumnos hacer preguntas o para hacer preguntas de lo que ustedes dijeron. Eh, eh, Les quiero pedir antes de eso, si alguno de ustedes eh, puede explicar un poco antes de entrar bien en el debate, explicarle a los talmidim qué es lo que cambió ahorita, qué es lo que se firmó, en qué parte de la guerra estamos, o si ya se terminó la guerra, si no se terminó la guerra. Si alguno de ustedes se voluntariza, habíamos pedido a de nadie al final no pudo entrar, si alguno de ustedes podría explicar a los talmidim eh, qué es lo que está sucediendo ahorita y luego ya entrar bien a nuestra pregunta. Si me permite primero un minuto, Sí, creo que es importante cuando gente del exterior escucha a latinoamericanos que vivimos en Israel exponer lo que vamos a exponer, saber con quién estamos hablando. 100%. Esto lo tomo fuera de los 3 minutos que me corresponde. Sí, Natalio y yo somos muy amigos, pero venimos de los dos puntos del otro lado, cada uno políticamente. Yo pertenezco a las izquierdas israelíes o a los demócratas israelíes, los socialdemócratas, y Natalio se va a presentar solo, no tengo por qué yo presentarlo, pero él viene de la derecha. Y por eso es importante que escuchemos las dos ideas, ¿ok? Y que nos respetemos que haya dos ideas distintas, que las dos son lógicas y válidas y cada uno tiene su punto de partida y su punto ideológico. Pero saber que estamos hablando con dos personas de los dos lados de la moneda. correcto. Pero si todos somos hermanos, es mucho más lo que tenemos en común de lo que nos separa. Políticamente pensamos distinto, pero somos hermanos. Yo les quiero contar antes de seguir adelante, cuando contacté a Mario Sinai, le conté de la actividad, le gustó mucho, pero te fue muy importante resaltar, yo soy de izquierda, tienes que buscar también a alguien de derecha, y la verdad me conmovió mucho que lo resaltaste, que pediste que también haya alguien de derecha, que se escuchen las 12 opiniones, y creo que eso en sí es un mensaje súper importante. Pero que antes de empezar, Para que algunos de Natalio diga quién es Natalio, para que yo no lo voy a definir a él, Natalia, que ¿te él se quieres defina solo. presentar? No, nada, simplemente yo, primero, más que nada, para mí es un placer estar en un panel junto a Mario. Es un gigante, Mario, bajo todo punto de vista. Y no solo de tamaño, es un gigante en conocimiento. Eh, pero lo que quería decir es que creo honestamente, y sobre todo después de haber llegado a Israel hace 2 años y medio, que no me parece que tengamos que hablar solo de derecha, de izquierda, de laicos, de religiosos. Tenemos que hablar de judíos, de israelíes. Tenemos que hablar de que tenemos puntos de vista en los cuales podemos coincidir, seguramente, y algunos aspectos que no vamos a coincidir. Naturalmente, creo que no me diferencia nada con Mario Sinai poder calificar al Hamas islámico como una organización brutal, salvaje, animal, que representa lo peor que pueden tener los palestinos, básicamente, frente a nosotros. Me pueden diferenciar con él otras cuestiones respecto a si podemos o no llegar a algún acuerdo definitivo con los palestinos para poder compartir y vivir en esta tierra en conjunto. Yo creo que no. Mario puede creer que sí, seguramente por lo que lo Un conozco. minuto. Cada uno Un tendrá su minuto. punto de vista. Natalia, perdón que te detenga. Natalia, puedes explicar brevemente, en 2 minutos, a los talmidim dónde estamos ahorita, qué es lo que sucedió en la víspera del Hag, el lunes en la mañana, cuál fue el tratado que se firmó, de qué se trata? ¿Me permite primero 2 minutos un contexto Sí, histórico general? Yo voy a ser sí, muy cortito porque el tiempo es corto y va a ser muy cortito. Primero tenemos que tener el contexto general. Con la declaración del Estado de Israel por Naciones Unidas en 1948, ¿ok? La Franja de Gaza quedó bajo ocupación egipcia. A pesar de que Naciones Unidas dictaminó la creación de un Estado palestino, los egipcios no lo permitieron, como los jordanos tampoco lo permitieron, y lo que debería haber sido el Estado palestino, Judea y Samaria,
y la Franja de Gaza. La Franja de Gaza fue tomada por la fuerza por Egipto y Judea y Samaria por Jordania. Después de la Guerra de los 6 días, desde el 67 hasta el año 2005, llamémoslo como queramos, estuvo bajo ocupación israelí. Ocupación, liberación, son términos políticos, pero estuvo bajo mando de Israel. En el 2005 nos hemos retirado unilateralmente con el gobierno de Ariel Sharon. Nos hemos retirado unilateralmente y hemos retirado los 8.000 colonos, que fue muy duro hacerlo, que vivían en la Franja de Gaza, y nos hemos retirado. Estaba bajo dominio de la autoridad palestina. En el 2007 hubo elecciones y ganó Hamas. Y desde ese momento en adelante empezaron a bombardearnos, a pesar de que nosotros ya estábamos fuera de la Franja de Gaza y ellos tenían un autogobierno. Eso es un contexto genérico que quiero que quede claro, que desde el año 2005 en adelante Israel estaba fuera de la Franja de Gaza. Ahora sí, Genial. Natalia. Ahora sí, Natalio, te puedo pedir que expliques a los alumnos qué es lo que sucedió el lunes, qué se firmó, dónde estamos. Y luego entramos a la pregunta qué debe de suceder después. Bueno, lo que tenemos que tener básicamente en cuenta es que este conflicto que ya lleva 2 años prácticamente ha tenido un giro político con la irrupción o la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en los Estados Unidos, donde su posición ha sido radicalmente opuesta a la de Biden. Biden en su momento ha ayudado a Israel, pero desde una posición un tanto distante, un tanto más fría, un tanto más compleja. Trump ha encontrado en Israel, o en el actual gobierno de Israel, no importa ahora, un aliado natural a nivel geopolítico, un aliado regional importante. En este sentido, Trump entendió que la mejor forma de eliminar al Hamas islámico no es continuar con un conflicto militar inacabable que puede llevar adelante más derramamiento de sangre, tanto de los palestinos, de la población civil y tanto también de cautivos. Ahora, a Dios gracias, no. Y que evidentemente erosionaba y erosiona aún la imagen de Israel, haciéndola cada vez más negativa. Es decir, en una especie de matemática rara o extraña, de regla de tres simples. A mayor involucramiento de Israel, a mayor ofensiva de Israel, a mayor penetración militar de Israel en Gaza, más se deterioraba la imagen política de Israel en el mundo, más crecía el antisemitismo en el mundo, y esto han sido testigos las distintas comunidades. Por lo tanto, Trump entendió que había que buscar algún tipo de solución radical y para eso apeló a socios regionales. Trump entendió que no solamente hay que derrotar al Hamas con las armas, sino que hay que derrotar al Hamas con la política y con el aislamiento. Y por eso es que trató de aprovechar, o trata de aprovechar este acuerdo. Yo lo llamo acuerdo, no quiero todavía ya darle un concepto de plan de paz, lo llamo acuerdo, o este cese del fuego para tratar de lanzar un movimiento regional que genere un proceso de paz importante que alimente los llamados acuerdos de Abraham del año 2020 y que sume a otros países como Arabia Saudita, quizá Indonesia, Omán y otros países árabes también interesantes, importantes, a hacer, no sé si la paz con Israel, pero a convivir, a armonizar, a tener un Medio Oriente completamente diferente. En ese marco impuso, porque la palabra es impuso, un acuerdo de 20 puntos en los cuales sintoniza la mayor parte de ellos con las necesidades de seguridad de Israel, con la comprensión de Israel, aislando política y militarmente al Hamas y pidiendo lisa y llanamente que en algún momento de desarrollo de este acuerdo, que tiene 20 puntos, como dije recién, y que es complicado y que es complejo en su instrumentación, el Hamas islámico sea desarmado, por las buenas mejor, sino por las malas, para poder repoblar, mejorar, cambiar la situación en la Franja de Gaza. Esto trae o trajo aparejado para Israel algunos puntos buenos y otros malos. A eso después me voy a referir cuando hagamos el debate o las ponencias en cada uno en particular. Pero esto es así a grandes rasgos. Habría obviamente que hilar más fino, pero quizá después lo podamos hacer. Sí. Si puedo resumir lo que tú dijiste, la técnica de Trump fue aislar a Hamas. O sea, lo que buscó Hamas es quizás unir a todos los países árabes de su lado, y lo que Trump trató de hacer es, y con éxito de cierta manera, es traer a todos los países en contra de Hamas y aislarlo y de esa manera debilitarlo. Trump ¿Correcto? hizo algo muy interesante, sí, en este contexto,
que es el hecho, y esto lo presenta él como él mismo se presentó en su famoso discurso de 1 hora y media que dio en las Naciones Unidas, más que como un líder político que lo es, como un negociador, como un comerciante. Para cada uno de los contendientes tuvo algo que darle. Está claro para Israel lo que hay que dar. Está claro para el Hamas darle una salida, entre comillas, elegante, exilándose fuera de la franja de Gaza los cabecillas o los núcleos principales, entregando las armas a aquellos y empezando una nueva vida, entre comillas, en la propia franja de Gaza. Esto está claro. Pero también lo más importante es neutralizar al Hamas quitándole sus bases de sustento más importantes. En este momento son Qatar y Turquía, porque Irán está descolocada de toda esta situación, no solo por la guerra de junio, sino por el hecho que ha perdido peso político en la región por el momento, por lo menos por el momento. Pero esencialmente lo más importante es haber neutralizado a Qatar hasta el momento como un foco de ayuda activa al Hamas islámico. Yo particularmente no tengo ninguna duda que si se hubiera logrado algo importante antes con Qatar, no hubiéramos llegado a 2 años de conflicto. Trump supo dónde apretar a Qatar y especialmente después del bombardeo israelí contra la sede del Hamas islámico en Qatar, que podrá llamarse exitoso, menos exitoso, habrá que ver. El tiempo nos dirá cuál fue el objetivo de Israel. Ok, muchísimas gracias. Creo que Ahora sí. podemos empezar. Pues nada más, Sí, recordando Ruth. las 3 posturas o las 3 ideas sobre la mesa para ver cuál creemos nosotros desde las diferentes posturas. El plan de Trump dice crear un gobierno externo, reconstruir Gaza y tener un gobierno externo que administre. Tenemos otro que es conquistar la franja de Gaza, restablecer asentamientos judíos y el control de Tzahal. Y el tercero es que el control lo tenga la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que es mucho menos radical que Hamas, pero es un ala totalmente palestina. Pues cada uno de ustedes 3 minutos para exponer su posición y comenzamos con Mario, por favor. Gracias. Bueno, yo voy a comenzar primero diciendo que cuáles fueron los objetivos de la guerra. Era derrotar a Hamas. Esos fueron los objetivos de la guerra y con el tiempo se sumó el segundo objetivo de devolver a los secuestrados. Yo creo que hay 3 cosas en las cuales tenemos consenso la mayoría de los israelíes y no todos. La mayoría de los israelíes, que incluye también a gran parte de la derecha israelí, del propio gobierno de Israel. Primero, es que había que devolver a los secuestrados y se hizo todo lo posible por devolver a los secuestrados. Es inmoral pensar que nuestro primer ministro no hizo todo lo posible por devolver a nuestros secuestrados. Intereses políticos, intereses personales, todo puede estar involucrado, pero es inmoral, lo digo yo siendo un opositor de Netanyahu, es inmoral pensar que él no hizo todo lo posible por devolver a nuestros secuestrados. El segundo tema, que la mayoría de los israelíes, lo que hicimos el 80%, es el fin de la guerra. Y lo tercero en lo cual hay consenso es que jamás no va a quedar gobernando la Franja de Gaza. Sobre esos 3 puntos había un consenso mayoritario, no total, no el 100%, pero la gran mayoría estaba en esas circunstancias. No son 3 las opciones, como tú lo dices, son 4 las opciones, porque hay también una opción de un gobierno palestino local, de palestinos locales de la Franja de Gaza, lo que se llama un gobierno tecnocrático, un doctor que sea ministro de Educación, un maestro que sea ministro de Cultura, formar un gobierno tecnocrático local. El problema es que cada vez que surgía algún tipo de estos líderes, jamás los mataba, como ha ocurrido esta semana, dicho sea de paso, y públicamente que han fusilado a una familia entera de uno de los opositores de Hamas. Un gobierno externo pan-árabe, que tú no lo mencionas, pan-árabe, compuesto por los países árabes moderados, Arabia Saudita, los Emiratos, Marruecos, Jordania, Egipto, y con otros menos moderados como Qatar también, y Turquía y otros, era por un periodo transitorio de 5 a 10 años hasta que las cosas se normalizan, se pueda volver a reconstruir la franja de Gaza que está destruida. Se está hablando de que Tony Blair iba a ser el que iba a gobernar esa administración, también incluso con un poco de fuerzas americanas. La autoridad palestina es aparentemente la opción. El gobierno actual, Bibi Netanyahu, se opone rotundamente y sus argumentos son válidos. Sus argumentos son válidos. No podemos confiar tampoco en ellos y tiene que haber un cambio radical para que podamos confiar en ellos, pero quizás no haya alternativa. Y la peor de todas las alternativas, que sería un suicidio, y que la gran mayoría de israelíes concordamos, es que lo peor que nos podría llegar a pasar es una administración
militar israelí y los asentamientos en la Franja de Gaza. Eso sería lo peor y sería un suicidio para el Estado de Israel. Por lo tanto, la mejor alternativa para nosotros sería un gobierno pan-árabe externo, jamás, y con cierta razón desde su punto de vista. Y si nosotros no vamos a aceptar un gobierno extranjero una vez más, por lo tanto tiene que ser palestino, ¿ok? Entonces, aparentemente, dentro de todas las alternativas malas, la menos peor sería la autoridad palestina. Ok, gracias. Ok. Resumo, dices hay varias opciones, hay cuatro opciones, las que mencionó Ruth, y la última sería un gobierno tecnocrático de palestinos de Gaza, del gobierno de Gaza, y en tu opinión eh, la mejor opción sería un gobierno pan-árabe externo a la Franja de Gaza. Sí. Ok, gracias. Natalio, te puedo pedir la palabra. Sí, por supuesto. Un segundo. Querías que Sí. te ponga me pediste que te ponga una imagen en la pantalla. Sí, había un flyer que envié, si es posible, si no, no importa. Sí, sí, perfecto. A veces con los mapas se puede hablar un poquito mejor, y puede ser un poquito más claro para los chicos Ok, especialmente. por favor, sí. Corre tiempo. Bueno, estaba antes escuchando muy atentamente el video de inteligencia artificial que han hecho, justamente muy interesante, pero a mí me parece que si Ariel Sharon hoy estuviera con vida, realmente se caería de espaldas por lo que ha logrado o por lo que ha fracasado. Ya Mario se expidió sobre ese tema de alguna manera, o por lo menos lo insinuó, respecto a que la llamada Itnat Kut, la llamada el despegue o la salida forzada de los judíos, yo no los llamo colonos, de los judíos de los asentamientos de Gaza, territorio histórico judío también, iba a ser una desgracia o lo que fuera. No importa ahora lo que llevó a Ariel Sharon y a Shimon Peres y otros más a llevar adelante esta Itnat Kut, que fue un fracaso completo. Ahora, de todas maneras, en líneas generales, lo que uno viene escuchando es que pareciera ser a través de los medios masivos de comunicación o en la opinión pública en general, que hemos llegado a un final de conflicto, que hemos llegado a un final de carrera. Yo creo que de ninguna manera se ha llegado a un final. Estamos en una impasse delicada, estamos en un acuerdo, en un cese del fuego que se sostiene con alambre, y por si hace falta nombrarlo, estamos viendo en estos días algunas violaciones que el Hamas islámico está haciendo, básicamente de desacuerdo con objetivos puntuales que tiene para provocar esto y estirar o reconstruir como pueda su dominio en las zonas que han quedado bajo su control antes que Israel básicamente la conquistara. Eh, el acuerdo con Hamas, para mí en particular, creo no vale el papel en el cual está escrito. Puedo ser duro con esto, pero ¿por qué? Básicamente, ¿por qué? Porque siempre que estamos viendo en los últimos años, y los israelíes parece que no lo aprenden, yo todavía soy nuevo israelí, no soy viejo israelí, es el hecho que se mira el conflicto palestino-israelí como un conflicto solo territorial. Si repartimos lo que hay que repartir, todo va a andar mejor. La carencia de un Estado palestino es un problema, por lo tanto, si hay Estado palestino va a ser una solución. Lo que no estamos prestando la debida atención, creo yo, modestamente, es el hecho de que la raíz del conflicto no es la inexistencia de un Estado palestino, sino la existencia de un Estado judío. Y por lo tanto el conflicto se transforma en algo existencial y por lo tanto no debo premiar existencialmente a alguien que quiere destruirme. Son matices diferentes acerca de si la Autoridad Nacional Palestina es como es, que obviamente tiene un grado de involucramiento menor en el terror y hasta hay colaboración de Israel con la Autoridad Nacional Palestina en Judea y Samaria, que el Hamas islámico. Pero esencialmente en este contexto lo que nosotros vemos y en todo el Medio Oriente o en gran parte del Medio Oriente, a pesar del fracaso de Irán, es el hecho de que, creo yo, han ¿Te puedo dar terminado. unos segundos más? ¿Cómo, Para que, cómo? ¿Te puedo dar unos segundos más Sí. unos segundos más para... Ok, ok, termino la idea porque me quedó mucho en el tintero, no importa. Sí. Lo que ¿Cuál realmente, es lo que realmente, solución? lo que realmente creo es que el conflicto no es territorial, esa es la mirada occidental, sino que el conflicto es cultural y religioso.
El concepto del Hamas considera a este acuerdo como una UDNA, como una tregua dada para reciclarse y poder rearmarse contra Israel. Por lo tanto, cualquier retroceso territorial israelí, y lo vemos acá en la marcha, en el territorio, donde volvió al 58% en lugar de tener el 75% que tenía, prima facie está bien para liberar a los cautivos, que ese es el punto central que une a todos o a la mayor parte de los israelíes, y me felicito, por eso felicito a quien lo haya tomado, pero no ver en esto el final del problema o la luz al final del túnel, sino que acá vamos a ver otros episodios bastante complicados. Gracias, Natalia. Ruth, ¿quieres? Me gustaría entender, perdón Natalia, a lo mejor yo no la entendí, pero ¿cuál es la solución que tú crees que sería la ideal de las que se propusieron? ¿Me preguntas a mí de la solución Sí. ideal? A ver, para Ujú. eso tendría que explayarme un poquitito más en el concepto, porque realmente creo que no hay solución ideal. Creo que lo que por el momento se puede hacer es una administración del problema, porque no veo una solución ideal. Este acuerdo o este cese el fuego, como lo quieran llamar, tiene ventajas y desventajas. La quiero enumerar muy rápidamente si me da el tiempo. Obviamente la primera ventaja central es la liberación de los cautivos, vivos y muertos, aunque todavía tenemos lamentablemente algunos cautivos muertos en manos del Hamas. Segu- segundo punto, es que es importantísimo, es que dejen de haber bajas de soldados israelíes. Que no mueran soldados israelíes es una bendición. Y eso es importantísimo bajo todo punto de vista para aquietar a la sociedad y para que no suframos lo que hay que sufrir o lo que se está sufriendo. Tercer punto que es importante es que a diferencia de lo que pensaban los opositores al actual gobierno, veían un acuerdo con la retirada total de Israel de la Franja de Gaza y después sí, de esta manera pacificar en parte al Hamas o darle al Hamas lo que el Hamas quería. Hoy el acuerdo, dentro de lo positivo, permite que Israel mantenga el control de casi el 60% de la Franja de Gaza y ya los cautivos están liberados. Eso es un logro importantísimo que hay que resaltarlo. Cuarto, el Hamas está abatido como ejército, no como grupo guerrillero, mantiene un poder y puede reconfirmarlo y puede rehacer. No sé si para hacer la masacre que hizo el 7 del 10, no lo creo, no creo que lo pueda hacer, pero mantiene un poder importante y eso es delicado de tenerlo también. Otro aspecto más es que Israel va a poder sostener un perímetro dentro de la Franja de Gaza. Habrá que ver cuál va a ser el final de ese perímetro. Si 500 metros, si 700 metros, si 800 metros, no importa ahora, pero esto le va a permitir a Israel mantener algo parecido al que sostiene en el Líbano y en Siria. En este contexto, aunque la Franja de Gaza es muy diferente del campo de batalla, dado que acá estamos hablando de una zona extremadamente poblada y por lo tanto muy delicada para pelear, y esto es lo que llevó a la demonización de Israel, el hecho de que haya tantas bajas civiles fruto de un campo de batalla inadecuado completamente para un ejército como el israelí. Por otro lado, también el aislamiento político del Hamas, hice referencia anteriormente, una gran distensión en la sociedad israelí hasta que encontremos otro tema para pelearnos, que ya va a aparecer, pero por lo menos una gran distensión momentánea en la sociedad israelí. Desventajas. Es un acuerdo impuesto por Trump con muchos agujeros, con muchos puntos oscuros y con falta de fechas determinadas que hace que obviamente el Hamas aproveche este tipo de cuestiones también y nos pueda generar algún dolor de cabeza. Segundo aspecto, el Hamas, y este es el más delicado para mí, Hamas no va a aceptar bajo ningún punto de vista desarmarse. ¿Quién va a desarmar al Hamas? ¿Las fuerzas internacionales? ¿Estados Unidos va a enviar a sus marines? ¿Tzal lo va a hacer? ¿Acaso estamos pensando que el Hamas va a ir a una plaza y va a entregar sus ametralladoras, sus RPG, las granadas de mano? Es una ilusión, es una fantasía. El Hamas no va a desarmarse. Habrá que buscar hasta el último túnel de la Franja de Gaza para ver si el Hamas se desarma o no. No hay fuerza que lo pueda hacer en este momento. Y además el Hamas no es solamente una organización armada, es un fundamento ideológico en la sociedad palestina, particularmente más en Gaza que en Judea y Samaria, por la característica social que es más humilde, más pobre, la Franja de Gaza que Judea y Samaria. Yo creo que el Hamas lo que espera es la licuación del poder del gobierno palestino, de la Autoridad Nacional Palestina que surja allí, coaptarlo, tomarlo. Ya tiene experiencia en el año 2005, 2006, donde gobernó la Autoridad Nacional Palestina y después los tiraron debajo de 3, 4 pisos. Jamás Natalia, te espera. quiero, Sí, corto ahí y perdón que te excedí. interrumpa.
Sí, Sí, que sí, ok. si están de acuerdo los dos, quiero darle a Mario Sí, sí, por favor. la oportunidad de contestar o sí, y después, a mí lo que más me importa es darle a los talmidim la oportunidad de preguntar. Creo que tienen una Perfecto. oportunidad única, tienen a dos expertos con dos ideas Perfecto. muy, muy distintas y es una oportunidad única. Entonces, me gustaría darte unos minutos para contestar y luego dar la oportunidad a Talmidim de preguntar y terminamos con el Atikva. Perfecto, yo lo voy a hacer muy cortito y no tan largo como lo hizo Natalio. Primero, hay inexactitudes. El plan de Trump, que hoy tenemos el 58% del territorio, como está mostrando el mapa que puso Natalio, el plan es que con la devolución de todos los secuestrados, o sea, los otros 19 que faltan volver, Israel se va a retirar y va a quedar solamente el perímetro de 500, 800 metros, como él dijo él, a lo largo de la franja de Gaza. O sea que eso es inexacto lo que acabas de decir. El plan incluye la retirada de Israel de la franja de Gaza. Que dicho sepa, eso es lo que nosotros como israelíes queremos. Segundo, jamás está derrotado, estamos de acuerdo, pero jamás va a dejar la franja de Gaza, a diferencia de lo que tú dices, por un solo motivo: quienes pueden reconstruir la franja de Gaza, que son los Emiratos, los países que tienen dinero, los Emiratos, Omán, Arabia Saudita, Qatar, ellos, no nosotros, ellos condicionan de que jamás entregue las armas y se retire. Y lo explican y lo dicen, porque si jamás no se va y no se retira, Israel va a volver a atacar. Entonces nosotros no vamos a poner un centavo en la reconstrucción de la franja de Gaza si jamás no se va. Por lo tanto, no por Israel, sino justamente por presión de los países árabes, jamás va a terminar yéndose, de la misma manera que en su momento Arafat se fue de Beirut y se fue a donde se haya ido. Lo mismo va a pasar con Hamas. Hamas va a tener que irse a la larga y dejar la franja de Gaza. Eso no implica que el que venga sea mejor. Y lo último que quiero decir, el plan y el panorama que nos está presentando Natalio, es seguir luchando toda la vida con el pueblo palestino. Y quizás nosotros somos los que tengamos que cambiar de pensar y estamos en un momento en que tenemos que atesorar la posibilidad, por primera vez en la historia, de una reconciliación pacífica con el pueblo palestino. ¿Es posible? No lo sé, no lo sé, pero es nuestra única alternativa, a menos que queramos seguir luchando toda la vida. Ok, bueno, fenómeno. Eh, Muchas gracias. Quiero darle la oportunidad a ustedes, Talmidim, hacer preguntas, comentarios. Tienen una oportunidad única. Eh, ¿Alguno de ustedes quiere hacer una pregunta? Pues yo puedo empezar haciendo una pregunta Ok. y a lo mejor se anima nuestros talmidim. Mario nos está hablando de una posible, utópica, con ganas, de una reconciliación pacífica. Si tú tuvieras la pluma y el poder de decir así, ¿cuál sería esta reconciliación pacífica después de todos estos miles de años? Dejar de matar y dejar de que nos maten. Natalio, ¿crees en una reconciliación pacífica? Creo que es un ideal hermoso, creo que es un ideal noble, pero como todo ideal, muchas veces patina con la realidad. El Medio Oriente es un vecindario muy complicado. Nosotros hemos estado llenos de acuerdos, de desacuerdos. Hemos visto ya hace muchos años atrás cómo, de alguna manera, los acuerdos de Oslo del año 93, 94, que empezaron con una sensación de pacificación y de tranquilidad, fueron paulatinamente desbarrancando y hoy se mantienen en una situación precaria, compleja, se mantienen. A diferencia de Mario, yo no creo, no, perdón, no a diferencia de Mario, yo al igual que Mario, yo no creo que la colonización judía de vuelta de la Franja de Gaza sea una solución. No lo creo. Yo no soy partidario del pensamiento de Ben-Gvir. Yo creo que volver a dominar a 2 millones de palestinos nos va a traer mucho dolor de cabeza, que no nos merecemos y además que no podemos, ni militarmente ni económicamente, porque tenemos un problema bastante serio también en Judea y Samaria, con la presencia de los propios palestinos. Por lo tanto, sumar más palestinos bajo nuestro control no es la solución. Pero por otro lado, Mario, permitime que lo diga, porque a veces la vida está llena de acertijos. No es que todo es blanco-negro, hay zonas grises también que tenemos que rescatar. Por otro lado, por experiencia, sabemos que las fuerzas internacionales rodeando a Israel no han tenido el rol gravitante que se esperaba de ellas.
Lo vemos en el Líbano con la UNFIL, que no pudo no solo no desarmar a Hezbollah, sino que fue, no quiero decir cómplice, pero por lo menos cerró los ojos al rearmamiento de Hezbollah en la frontera en todos los años que la UNFIL ha estado trabajando. También en la Franja de Gaza recordamos la presencia de tropas internacionales de Naciones Unidas, también en los años 56, 67. Es decir, que la presencia de tropas internacionales, ¿cuál es el problema con ellas? Que al primer disparo que haya, se van, porque los gobernantes no quieren que sus soldados mueran por causas ajenas. Por lo tanto, yo no quiero que mueran los israelíes y no me interesa tampoco que mueran los árabes palestinos, pero lo que tampoco voy a querer o no estoy de acuerdo es que tengamos un Estado palestino que va a traer aparejado este acuerdo, porque por debajo de este acuerdo trae un Estado palestino, aunque Trump no lo diga, pero trae un Estado ¿Lo dice? palestino. O lo dice, digamos, no lo dice al estilo Macron, lo dice de otra manera, más sutil, ¿sí? Para no enquistarse mucho con el gobierno de Netanyahu y los socios en el poder. Pero no sé si realmente los israelíes van a aceptar un Estado palestino en los límites más, menos, alrededor de lo que puede ser Kfar Saba o Netanya. El gran problema de Israel aquí que tiene es que Israel no tiene lo que en términos geopolíticos o bélicos se llama profundidad estratégica. Israel no tiene dónde retroceder. Nosotros hemos visto que en la Franja de Gaza arrasaron los kibutzim y arrasaron los moshavim y arrasaron las distintas localidades que había, porque más allá de los errores que se puedan investigar y las comisiones que se puedan conformar y mostrarnos qué pasó básicamente, dónde estaba Tzal, por qué había solo 14 tanques de guerra y 600 soldados delante de una amenaza tan grave, todo eso se va a tener que indagar, averiguar y por el bien de Israel saber. Pero Israel carece de profundidad estratégica. Mario, vos sabes muy bien, perfectamente mejor que yo, que realmente si el Hamas islámico hubiera, entre comillas, triunfado el 7 del 10, estarían en Ofakim, estarían como estuvieron en Sderot, y hasta posiblemente querían llegar a Beersheba también, y no sé si no también a Ashkelon, porque fueron frenados por la valentía de aquellos que hoy muchos no lo pueden contar, desgraciadamente Exacto. no lo pueden contar. Eso es carencia de profundidad estratégica del Estado de Israel. No me No, puedo imaginar. es más grave. Si Líbano hubiese atacado, si Hezbollah hubiese atacado, se encontraban en Tel Aviv. Sí, sí, tenemos una situación inmanejable, ingobernable de dos frentes sumamente graves. Y por lo tanto, la creación de un Estado palestino ipso facto en fronteras más o menos arreglables, en límites del 67, en límites distintos, etcétera, etcétera, no importa ahora, no me parece que sea una solución. Me inclinaría más a pensar, si hablamos de una solución, de la posibilidad de que se puedan crear en las principales ciudades donde viven palestinos, Jenin, Ramallah, etcétera, etcétera, como mini estados, como mini municipalidades, que durante el transcurso de un periodo de 15, 20 años puedan autoadministrarse, autogestionarse, y si realmente logran sellar la agresión contra Israel, ya la propia opinión pública israelí va a querer firmar un acuerdo de paz definitivo Pero ya lo con los probamos eso palestinos. fue la autonomía. Ya lo probamos y no funcionó. Ya lo No, probamos. bueno, pero no lo probamos en forma completa, en forma total. Debió haber sido un término más amplio. Si no funcionó la autonomía es porque la propia Autoridad Nacional Palestina jugó a dos puntas. Por un lado, colaborar con Israel y por otro lado, hacer la vista gorda al Hamas islámico. La Autoridad Nacional Palestina tiene 65.000 soldados o policías, o como lo querramos llamar, con armas de poco calibre, mediano calibre, pero suficientes para garantizar la tranquilidad en los territorios de Judea y Samaria. No lo hizo. Tuvo que Sí. entrar a Israel en diversos lugares. Por lo Chicos, tanto, un- no me A merece ver, los confiabilidad. alumnos. No creo en ellos. Creo que es una variable distinta al Hamas islámico que se presenta ante Occidente con una variable un poco más pacifista. Pero fueron en gran parte los encargados de demonizar al Estado de Israel. Siempre. Hablé Solo mucho. observación chiquitito de un minuto. Fue Rabin quien nos enseñó que la paz se hace con los enemigos. Obviamente Así que que no sí. tenemos alternativa. Pero bueno, No cabe ninguna duda, Mario. La paz se hace con los enemigos, pero se hace con el enemigo que quiera hablar de paz o que esté dispuesto también a hacer sus sacrificios por la paz. Porque si los sacrificios vienen unilateralmente del Estado de Israel, entonces me parece más que paz es una imposición de una solución que es distante a lo que Israel quiere o merece o necesita. Creo yo. quiero ver si ahora sí Yo algún creo, alumno Dani, un minuto. A ver, Dani, un ¿algún minuto. alumno Yo que creo ya que se haya está claro aquí motivado? los dos puntos, que si se hace paz con los enemigos, o sea, los enemigos se derrota. Queremos pasar, por favor, a los niños. Eh,
La voz. Shalom Aleichem, Beta Yaladim, Toratenu, ¿quién quiere empezar a preguntar? Sí, una pregunta. Hablando El ya nombre y la de pregunta de quién. ¿Cómo te hablando llamas? de lo de paz con los enemigos, Rabin trabajó mucho por paz con la LP y logró casi lo logró. Rabin לא טוב לי במקרה הזה. Y, Continúa. Ahorita ya y la casi lo logró con los acuerdos de Oslo. Yo creo que esto nos muestra que se puede lograr un Estado palestino, pero ¿cómo podemos equilibrar, lograr un Estado palestino pacífico, por ejemplo, con la negociación con la OLP, que los palestinos tienen derecho a autodeterminación de nuestra posición y también se tiene que equilibrar la necesidad de seguridad para Israel? ¿Cómo hay alguna alternativa para lograr eso o ustedes creen que un Estado palestino no es posible en el futuro La cercano? posibilidad es tremendamente clara y están los puntos de Trump. Gaza tiene que estar desarmada y la superioridad militar israelí es indiscutible si bien fallamos el 7 de octubre. Una gran falla el 7 de octubre, dejémoslo de costado. La superioridad israelí es indiscutible y dentro de los puntos de Trump está que la franja de Gaza tiene que estar desmilitarizada. Una vez eso ocurra, si es que llegase a ocurrir, ahí está el balance. Un Estado que no tiene poderío militar frente al poderío militar israelí, que los dos intentemos convivir en paz, juntos pero no revueltos, ellos aquí y nosotros aquí. Ahí está el balance. Una Antes de darle excelente pregunta. antes de darle la oportunidad a Natalio, porque tenemos poco tiempo, también hay una pregunta de Sholem Aleichem que quieren hacer una pregunta y quizás una pregunta similar y se puedan contar de matar dos pájaros de un tiro. Sholem, ¿querían preguntar? Si las Naciones Unidas aceptan la partición del territorio, ¿por qué otros no la aceptan? No, yo no escuché bien la pregunta. No se escuchó bien. Morá, Javiva, ¿puedes...? Si las Naciones Unidas aceptan la partición del territorio, ¿por qué los países árabes no? Preguntaste si las Naciones Unidas aceptan la partición del Estado, ¿por qué las naciones árabes no? Bueno, justamente ¿Qué preguntaste? Naciones Unidas no es alguien que nosotros 100% podamos confiar. En esto imagino que Natalio y yo coincidimos. Pero el mundo árabe en su totalidad firmó el plan de Trump. Los que faltamos éramos nosotros, los israelíes. Los que no fuimos a firmar fuimos nosotros. Ahora que me van a contar por qué era Simchat Torah, por qué no era Simchat Torah, lo que ustedes quieran. Imagínense ustedes que Netanyahu hubiese llegado a Sharm el-Sheikh. Estaba todo el mundo árabe y el mundo árabe firmó el pacto. O sea que todo el mundo árabe hoy está a favor del plan. O sea que los únicos que faltamos fuimos nosotros, los israelíes. Incluso los palestinos llegaron, incluso Abu Mazen llegó. Los que no llegamos somos nosotros. A ver qué dice Natalio. A ver, vamos a remontarnos un poco más allá de que llegamos o no llegamos, que la cumbre de Sharm el-Sheikh, con los socios que estaban presentes allí, es una cumbre que no venía a buscar una solución equilibrada, sino que venía a imponer la creación de un Estado palestino. Esta es básicamente la cuestión. Bueno, pero si ya venimos a pensar que que la paz se logra con la creación de un Estado palestino, estamos entonces admitiendo que se satisfacen los deseos de una sola parte. Yo creo que, particularmente creo, puedo estar equivocado, que si después del 7 del 10 nosotros sucumbimos a la tentación de pensar de que nos van a aceptar acá en Israel porque va a haber dos estados teóricamente y porque esto es declamativo y demás, me parece que cometemos claramente un error. En la calle palestina no se termina de dejar de hablar acerca del derecho al retorno. Y el derecho al retorno es Free Palestine. Es una Palestina libre desde el Jordán hasta el Mediterráneo. No digo que todo el mundo árabe lo piense hoy así, básicamente. Pues también Pero los israelíes también la extrema israelí de la derecha dice lo mismo, está del bien, otro pero lado. yo Desde no, los dos lados tenemos extremistas. yo no los defiendo, yo no estoy Ok. defendiendo. Lo que yo estoy diciendo es que, obviamente, hay asentamientos judíos en la zona de Judea y Samaria. Se puede discutir su legitimidad, su no legitimidad, pero lo que tenemos en claro aquí desde el comienzo es que, por lo menos en la calle palestina, que son los que van a vivir o viven
ya alrededor de nosotros. Los saudíes no viven con nosotros, los marroquíes no viven con nosotros, hablo de judíos marroquíes, no viven con nosotros, y por lo tanto nosotros tenemos el tema con los palestinos, que es un tema central de convivencia. En la medida que los palestinos entiendan que no se puede volver a los límites exactos y claros del 4 de junio de 1967, como si esa fuera la única fecha pecaminosa, porque si volvemos al 4 de junio de 1967, ¿por qué a esos límites? Esos límites son tan ilegales como quizás los límites tan complicados de la guerra del 48. ¿Por qué no volver a los límites del 48? En todo caso, en ese sentido también. Y esto es lo que reclama básicamente la calle palestina, ir empujando a Israel hacia un derrotero territorial que básicamente lo ponga entre la espada y la pared y genere un mini estado fuerte, militarmente hablando, pero pequeño y complicado. Pero entonces nos está diciendo que nuestro mejor amigo Trump está en contra de Israel, lo que está diciendo más o menos. No, Para mí fue la mejor solución que se encontró hasta el día de hoy, porque dentro de los puntos garantiza la seguridad del Estado de Israel, con garantías plenas. Es el tercero de los puntos del plan de Trump. Entonces yo no entiendo, ¿estamos a favor o estamos en contra de Trump? Yo entendí que es nuestro mejor amigo, pero ahora me está diciendo de que no. No estamos a favor, no estamos en contra. Estamos viendo que el plan que presenta tiene aspectos sumamente interesantes y buenos para terminar con el dominio del Hamas islámico. En lo que podemos decidir, por lo menos yo disiento, es que creo que por debajo, y lo insinué antes, este plan conlleva a la creación final de un Estado palestino, Sí. ¿está bien? Al cual yo particularmente me opongo, no creo y no considero válido. Pero si mal no recuerdo, decime si estoy equivocado, Netanyahu lo firmó. Netanyahu Entonces Netanyahu está de acuerdo por un estado de dos estados para dos pueblos. Netanyahu ha firmado también los acuerdos de Oslo en su momento, Netanyahu ha firmado los acuerdos de Hebrón, Netanyahu ha firmado muchas cosas también y ha apoyado también la retirada unilateral. Lo que pasa es que tampoco dentro del Likud se piensa que Netanyahu sea solamente un hombre vinculado a la derecha más recalcitrante como se lo suele presentar. Creo que en algunas cosas Netanyahu tiene esta visión y en otras cosas no. Desde el año 2009, Netanyahu dijo que creía en la solución de dos estados. Un Estado palestino y un Estado israelí. Lo dijo en el 2009. Para mí es una novedad escuchar. Es cierto que declarativamente lo dijo, pero no tuvo nunca jamás intención. Por eso digo declarativamente lo dijo. Habrá que ver qué interés lo movilizó, si era la época de Obama, etcétera, etcétera, a mover semejante declaración. Pero esa declaración no es lo que las bases del poder dentro de su partido aconsejaban y acompañaban. Netanyahu es zigzagueante en muchos aspectos también. Yo, quiero decirlo, digamos, para terminar mi parte, no tengo una solución al conflicto palestino-israelí, es verdad, yo no la tengo, pero tampoco creo que la creación de un Estado palestino sea la solución porque Europa quiere empezar a vivir un poco más de paz y tranquilidad, porque Macron le gusta así o porque Sánchez en España le parece mejor. ¿Quiénes son ellos para dictaminarnos con quién tenemos nosotros que tener una vecindad adecuada? ¿Acaso ellos son capaces de hacerlo? ¿Acaso Francia es capaz de ceder la isla de Córcega a los independentistas corsos para terminar con ese problema también? En cada lugar hay independentistas, en cada lugar hay grupos diferentes, pero a nosotros nos quieren imponer un Estado palestino. ¿Por qué? Porque es un conflicto antiguo, tiene más de 100 años, altera la geopolítica del mundo, cada uno tiene intereses distintos acá en esta zona para pacificar la región y por lo tanto quieren que Israel pague el pato de la boda. Yo creo que no se puede apostar más. Creo, honestamente. Pero nos quedan exactamente 3 minutos. Sí me es importante terminar con el Atikva, que todos estemos juntos con el Atikva, pero yo creo que nos salimos con varios mensajes. El primer mensaje es de que es un tema complejo, que es muy complejo. Número 2, creo que el mensaje más importante es de que al fin y al cabo somos hermanos y podemos debatirlo de manera amistosa. Creo que es el mensaje más importante que ambos de ustedes transmitieron en esta oportunidad, y a los dos les agradezco por transmitirlo de esta manera. Creo que si hay un mensaje que los talmidim se tienen que llevar hoy es este mensaje. Es un mensaje que tenemos que ser optimistas. Hay que ser Pensar optimistas. en un mundo mejor, en un futuro bueno para nosotros y para nuestros hijos. Sin ingenuidades, sin ingenuidades. opiniones. Sin ingenuidades, porque las ingenuidades nos han llevado a situaciones delicadas. Pero quería decir solo media palabra nada más
para que los chicos sepan, porque esto es muy importante, que los chicos lo sepan. Yo con Mario Sinai jamás, jamás, con J, no con H, jamás me voy a pelear ni me voy a enojar. Podemos tener posiciones diferentes, pero jamás. Los dos queremos esta tierra, los dos queremos este país, los dos vinimos de afuera, él mucho antes que yo, y los dos estamos comprometidos de distintos ángulos seguramente con el futuro mejor para el Estado de Israel o para la región. Así que es una cuestión de fórmulas, de diferencias y de apreciaciones, pero nada más que eso. Muchísimas gracias. Sí, me gustaría que terminemos con el Atikva. Terminar con el Atikva juntos. Y que queden con este mensaje de que somos un pueblo y podemos tener distintas opiniones, pero siempre somos hermanos, somos un pueblo, y creo que es lo más bonito de esta exposición de ambos, de Mario y de Natalio, y nuevamente les agradezco a los dos. נושאים את זעקתם האילמת, מצביעים לגבורתם ומבטיחים להיות מגן לעם היהודי ולארצו ישראל. Si me permites, Dani, perdón, hubo una frase de Mario que con esta no quiero entrar a debate ni mucho menos, me quiero quedar con ella para bandera y se la quiero pedir. Que dejemos de matar y nos dejen de matar. Te la compro, la adopto. Gracias. Ojalá. Muchísimas gracias a todos, a Mario, a Natalio, a ustedes, Talmidim, por escuchar tan atentamente, por sus preguntas. Les agradezco Les recuerdo que está la unidad interactiva también con la historia de la Franja de Gaza, ¿sí? Y más debates para hacerlos en el salón. Si Gracias a todos por participar. En nombre si los educadores quieren el link, se los reenviamos de las unidades, para los que no las han trabajado. En nombre de Centro Keilah, quiero agradecer a Natalio, a Mario, a las escuelas que participaron en esta actividad. Y esperamos que el próximo año nos encontremos aquí y que el sueño de los dos se concrete de la manera que la historia defina, la manera que Akadosh Baruj Hu defina que se pase. Pero creo que el final del camino lo tenemos compartido, que es vivir en paz, ¿sí? En un futuro de paz y prosperidad para todas las naciones. ¿Cómo lograrlo? Esto seguiremos discutiendo hasta que se le logre. ¿Sí? Entonces, a todos, Aharei Hagim Sameach. Sí. Gracias. Gracias por participar. Buenas noticias. Nosotros un minutito. Nos quedamos nosotros un minutito. Sí. Sí. Cuando el colegio se vayan, sí. Gracias. Ok, muchas gracias.